vasallo Juan Manuel Santos de rodillas ha dado la orden que Venezuela suspenda la constituyente. Nueva arremetida de Maduro contra el presidente Juan Manuel Santos. Gobierno de Venezuela prohíbe protestas que atenten contra la constituyente. Odebrecht celebra decisiones de la Fiscalía y anuncia más colaboración con la justicia. Desfalco por desvío de subsidios en Electricaribe superaría los 200.000 millones. Se abarata el crédito. Banco de la República reduce tasas de interés. Cae desempleo. Más de 500.000 de empleos se generaron en junio. Reportan primer caso de explosión de un celular en Colombia. Corte Suprema ordena libertad para un oso de anteojos. Revuelo por divorcio de James Rodríguez y Daniela Ospina. El Tecla Farías no será de la nómina de Santa Fe. Buenas noches. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió de nuevo contra el presidente Juan Manuel Santos, a quien calificó como un súbdito vasallo de Estados Unidos por exigir junto a su homólogo Donald Trump el retiro de la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro pidió de nuevo a los países vecinos no entrometerse en los asuntos internos del país. Hoy el gobierno venezolano prohibió la realización de manifestaciones públicas que amenacen la realización de la Constituyente el próximo domingo. Rodeado de quienes aún creen en la revolución bolivariana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, atacó de nuevo a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, por cuestionar los asuntos internos del país caribeño. Maduro ha dejado claro que no teme a las sanciones que Estados Unidos pueda imponerle a su país si realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Y su súbdito, el vasallo Juan Manuel Santos de rodillas, ha dado la orden que Venezuela suspenda la constituyente. Maduro ha dejado claro que no teme a las sanciones que Estados Unidos pueda imponerle a su país si realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Le digo al emperador Donald Trump, en Venezuela manda el pueblo de Venezuela. Y el domingo 30 de julio, la constituyente viva. Para obstaculizar las acciones de la oposición, el gobierno chavista ha decidido limitar el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse. Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral en las mismas horas y fechas indicadas. Tras esta amenaza del gobierno chavista, la oposición anunció una movilización masiva llamada La Toma de Venezuela para este viernes. El desafío a las medidas de Nicolás Maduro se da en medio de la segunda jornada de la huelga nacional que ha desatado fuertes enfrentamientos. El paro cívico, que concluirá a las 6 de la mañana de este viernes, ha cobrado la vida de al menos 4 personas, ha dejado decenas de heridos y más de 170 detenidos. Yo pienso que la constituyente nos va a desbaratar la vida. Y si eso ocurre, más de un venezolano nos vamos a tener que ir del país lamentándolo mucho. La petición de los venezolanos es clara. Quieren que Nicolás Maduro abandone el poder. Es tensa la situación que se vive hasta ahora en el vecino país de Venezuela. En la frontera son muchas las familias que huyen de este país para Colombia, llegando a Cúcuta buscando un mejor futuro. Marlene Alviares, su esposo y sus 4 hijos son una de las tantas familias venezolanas que han llegado a Cúcuta en busca de un cambio de vida, pero se han encontrado con el paso de bolívares a pesos y han quedado en el aire, viviendo en la calle y a la espera de una mano caritativa para su alimentación. Es una tristeza inmensa y de verdad es que lo que estamos viviendo fuera del país de nosotros es tremendo y es algo que nunca más me esperaba pues para mi familia, con mis hijos. Es una bendición que un país hermano que fue maltratado por nuestro gobierno en su momento cuando fueron quienes solicitan nuestra ayuda, ahora sean justamente quienes nos abren las puertas y nos están dando la mano en un momento tan duro y tan difícil. Yo soy periodista
y soy intérprete simultáneo, hablo inglés y hablo francés. Y lamentablemente en mi país, por razones políticas y por cuestiones de edad, no me dieron trabajo. El piso es la casa y el andén es la almohada para Marlene Steila, que lleva 3 días durmiendo a un costado del puente Simón Bolívar. Bueno, la situación ha sido difícil porque no hemos podido conseguir habitaciones para estar, porque no tenemos mucho dinero para ir a un hotel. Y la comida también hemos comido mal, hay señores que han traído comida. La diócesis de Cúcuta ha sido la aliada en la alimentación de los venezolanos. A diario entregan 1.500 almuerzos. Viendo la necesidad de los hermanos venezolanos y sobre todo viendo un día que terminó el almuerzo y todavía queda mucha gente, pedían el raspado a la olla, eso que queda quemado, que nadie se lo come, pronto para los animalitos ellos se lo comían. De ahí surgió la necesidad de que fuera más continuo. Y ya para el 5 de agosto cumplimos 2 meses acá en esta casa dando el almuerzo diario, de lunes a sábado. Esta es la realidad de familias enteras que huyen de una crisis social y económica a la espera de un cambio que les brinde un retorno feliz. Un grupo de venezolanos que llegaron en las últimas horas al país para iniciar una huelga de hambre. Con esto buscan la creación de visas humanitarias para sus compatriotas y piden una posición más fuerte del gobierno colombiano contra el régimen de Nicolás Maduro. Los jóvenes venezolanos radicaron en la Cancillería una carta en la que piden al gobierno del presidente Juan Manuel Santos unas consideraciones especiales mientras se supera la grave crisis que vive el vecino país, a puertas de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso iniciaron una huelga de hambre que busca además la expedición de unas visas humanitarias para sus compatriotas. Una petición que le estamos haciendo nosotros como pueblo venezolano de que se pronuncie, de que nos ayude, de que nos den esa mano hermana. Y después nos regresamos de una vez a Venezuela a seguir allá la lucha. Recuerda que en Venezuela estamos viviendo ahorita una situación muy complicada. La constituyente afecta mucho en cuanto a la vida del venezolano, viola parte de los derechos humanos, viola los derechos constitucionales, que es algo por lo que estamos hoy aquí, por lo que vamos a estar aquí todos estos días hasta que se pronuncie la canciller, para evitar cada de las cosas que están afectando a los venezolanos con este terrorismo de Estado que estamos viviendo, el oscurantismo político en el que estamos sometidos a vivir más de 30 millones de venezolanos. Los manifestantes también buscan una posición más fuerte del gobierno colombiano frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Nos persiguen, nos amedrentan, tantas cosas, violación de los derechos humanos. Nosotros queremos, como país hermano que somos de ustedes, una pronunciación fuerte hacia el gobierno de Venezuela. La huelga de hambre solo se levantará si el gobierno da respuesta a alguna de sus peticiones. Y en otras noticias, mediante un comunicado, la multinacional brasilera Odebrecht celebró las recientes decisiones tomadas por la Fiscalía General de la Nación frente al caso de corrupción y manifestó que seguirán entregando información para esclarecer las irregularidades que rodearon la adjudicación de la Ruta del Sol y de la vía Ocaña-Gamarra. De acuerdo con la polémica, compañías seguirán contribuyendo a la investigación de la Fiscalía con el fin de que se conozca la totalidad de las irregularidades cometidas en la ejecución de los contratos de infraestructura. Odebrecht reitera su firme disposición de seguir honrando las obligaciones contraídas con la Fiscalía. La firma indicó además que las decisiones tomadas recientemente por el ente investigador se producen en parte gracias a la información aportada por la compañía. La cooperación ofrecida de manera eficaz ha permitido a los órganos de investigación el esclarecimiento de los hechos. Odebrecht dice además que entregará de forma eficiente la información sobre las obras ejecutadas por la concesionaria Ruta del Sol, que es integrada por Odebrecht, Episol y CC Constructores. Se mantiene a disposición de los órganos de investigación para seguir contribuyendo a la búsqueda de la verdad. La Fiscalía anunció esta semana que se expidieron las órdenes de captura contra el representante legal del consorcio Ruta del Sol, Paulo Ferracuti, y un funcionario más por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. El contralor Edgardo Maya aseguró que por el desvío de subsidios de Electricaribe, las pérdidas podrían llegar a los 200.000 millones de pesos. El contralor aseguró que el desfalco que se registró en Electricaribe, que afectó a más de 600.000 usuarios, podría casi que triplicarse. Todos quienes tenían la concesión de Electricaribe son las personas que vamos a procesar y que tienen que cumplir por el daño fiscal que han ocasionado. Y además, nosotros consideramos en nuestros cálculos que esos son más de 200.000 millones de pesos, porque está lo que tiene que ver con los años 13, 14 y estos periodos de los 5 años anteriores que vamos a mirar, y eso va a ascender a un costo mayor.
Recordó que la Contraloría analizó más de 19 millones de facturas entre 2015 y 2016, encontrándose posibles irregularidades en 16 millones de estas, y solicitó las facturas de los 5 años anteriores para verificar si también se registraron las mismas irregularidades. La norma dice que esos dineros tienen que ir a los estratos 1 y 2. No, ellos no los enviaron, se quedaron con los dineros. Entonces, ese es un tema de falta de cumplimiento de las normas legales. Entonces, eso origina, desde luego, pues un daño fiscal, que es lo que hay, y vamos a proceder ya en la apertura del juicio de responsabilidad fiscal con los responsables de estos dineros, porque esos dineros son públicos, esos dineros son de los colombianos. Las declaraciones se dieron en el lanzamiento del nuevo modelo para controlar el gasto público, en el que se emplearán nuevas auditorías con especialización sectorial para realizar la vigilancia de 548 billones de pesos durante el año 2017. La Junta Directiva del Banco de la República redujo al 5,5% las tasas de interés. La medida representará un abaratamiento de los créditos de consumo. En esta ocasión, 6 de los 7 miembros del emisor votaron para que la tasa bajara un cuarto de punto, pasando así de 5,75% a 5,5%. En junio, la inflación anual se situó en 3,99% y el promedio de las medidas de inflación básica en 5,09%, cifras inferiores a las registradas un mes atrás. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le solicitó al superintendente financiero, Jorge Castaño, evaluar la metodología en la que se aplica la tasa de usura. Busca ante todo evaluar si debemos modificar la metodología actual, por medio de la cual la tasa de usura se mantiene constante por 3 meses, si debemos pasar a 2 meses o a 1 mes, y las tasas del crédito de consumo, particularmente de las tarjetas de crédito, han bajado muy poco, o sea, han bajado 50 puntos básicos. El ministro también habló de los pagos que aliviaran la cartera vencida. Una de las principales fuentes de cartera vencida de los bancos es el proyecto Ruta del Sol 2. Ahí, en este momento, hay deudas con los bancos por 2,4 billones de pesos. 2,4 billones de pesos. Se logró un acuerdo en el que hicimos parte del Gobierno Nacional, a través de la ANI, y la Procuraduría General, para asegurar el pago de 1,4 billones de pesos. Por su parte, los representantes de gremios recibieron positivamente la noticia. Lo recibimos con mucho agrado, es un esfuerzo que viene haciendo el Banco de la República. Esperamos pues que la tasa de usura también baje lo antes posible, que se recalcule de alguna manera para que esto se termine transmitiendo a los usuarios, porque desafortunadamente las tasas de interés de las tarjetas de crédito están pegadísimas a la tasa de usura. Los codirectores del Banco de la República proyectan que la inflación cierre este año en 4,28% y en 2018 en 3,52%. El desempleo en Colombia bajó en junio al 8,7%. Se generaron 522.000 nuevos puestos de trabajo. El DANE reveló que la tasa nacional de desempleo bajó levemente en junio y se ubicó en 8,7%. En el mismo periodo del año anterior fue de 8,9%, según el informe del mercado laboral de la entidad. El número de ocupados fue de 28.803.000 personas, el nivel más alto desde que hay cifras comparables en 2001 para los meses de junio. Se situó en 8,7%. El año anterior, para el mismo mes de junio, se había situado en 8,9%. Eso significa que en este mes 552.000 colombianos y colombianas más encontraron empleo. Las ramas de actividad que más contribuyeron a la ocupación fueron industria manufacturera, ganadería y sector inmobiliario. Está jalonado fundamentalmente, primero por la industria manufacturera, especialmente la industria de menos de 10 trabajadores en primer lugar, en segundo lugar toda la rama en su conjunto de la agricultura. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostuvo que desde 2010 se han generado más de 3,8 millones de puestos de trabajo. Comparando con julio del año 2010, cuando comenzó el gobierno, cuando eran 19 millones de ocupados, en lo corrido de este gobierno, a junio, se han creado 3,8 millones de trabajos. Las ciudades con la tasa más baja de desempleo fueron Bucaramanga, Santa Marta y Barranquilla, por lo tanto las tasas más altas fueron en Quibdó, Cúcuta y Armenia.
Un conato de Zambra se registró como preámbulo a la presencia de varios integrantes de las FARC en un foro que se realiza a esta hora en el Consejo de Bogotá. Esta Zambra fue la antesala del foro de paz con los líderes de las FARC en el Consejo de Bogotá. Ustedes son unos títeres de ese bandido. Ustedes son unos títeres de ese bandido. Durante 2 horas, las afueras del Consejo se convirtieron en un cuadrilátero. De un lado, el Centro Democrático. Lo más justo es que cumplan con lo mínimo que dice el acuerdo y no se pasen por la faja y por la puerta de atrás la democracia y una decisión mayoritaria para venir al Consejo de Bogotá a hacer política. Que cumplan el acuerdo primero, que liberen los niños. Y del otro, los defensores del proceso de paz. ¡Que viva la paz! Estamos unidos como colombianos. ¡Que viva la paz! Haciendo un momento de paz. En medio de los enfrentamientos ideológicos arribaron las camionetas de los exguerrilleros. A bordo, Victoria Sandino y Rodrigo Granda, quien hizo una invitación a los candidatos a la presidencia para que participen del primer congreso político a realizarse el 27 de agosto. Incluyendo al Centro Democrático. Ahí esperamos que el doctor Uribe pueda asistir. Si ellos mueven ideas, nosotros también las podemos mover. Vamos a esa confrontación de ideas y seguro que vamos a salir bien librados. A esta hora avanza el foro de paz en el Cabildo Distrital. Hoy se registró un hecho sin precedentes en la historia del país. Por primera vez un usuario reportó la explosión de su celular. El hecho se registró al interior de un articulado de Transmilenio. El hombre se movilizaba en un articulado de Transmilenio cuando se explotó el celular que llevaba en el bolsillo de su pantalón. Se revienta la batería, esta batería pues lo quema, le quema una parte de la pierna. La víctima fue identificada como David José Linares, un joven venezolano de 28 años. Ingresa paciente clínicamente estable, presentando una quemadura de primer y segundo grado a nivel del miembro inferior izquierdo. El hecho se presentó a la altura de la estación Olaya, en un articulado que terminó con varios vidrios rotos por la detonación. Los ciudadanos que van en este bus inmediatamente hacen parar el bus ahí en la estación Olaya y ahí se pide la ambulancia, en forma inmediata lleva a la clínica Santa Clara donde le prestan los primeros auxilios. El dispositivo que estalló fue un Alcatel. La compañía fabricante lamentó lo sucedido y aseguró que el equipo no fue comprado en Colombia. Las autoridades decomisaron en costas del Pacífico chocuano un sumergible que, contrario a todos los decomisados, funcionaba con un sistema eléctrico y pertenecería a estructuras del ELN. Un sumergible eléctrico fue incautado en operación conjunta entre las tropas de la Armada y el Ejército Nacional en la cuenca de los ríos San Juan y Baudó en el departamento del Chocó. Diseñado para navegar en inmersión con propulsión eléctrica y sacar una cantidad aproximada de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica o Norteamérica. Este ya no es de fibra de vidrio, este es de acero naval y está diseñado, como lo mencioné, para navegar en inmersión porque su fuente primaria de propulsión son motores eléctricos alimentados por un banco de baterías. Comentó que este artefacto ilegal podría pertenecer al ELN debido a que este grupo ilegal trató de evitar en el momento del operativo que el sumergible fuera extraído por las unidades militares de la Fuerza Naval del Pacífico. Entre la Fuerza Naval del Pacífico, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, el Comando Aéreo de Combate número 7 y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, podemos llegar hasta él, incautarlo y traerlo para poderle negar a los narcotraficantes la posibilidad de usar artefactos como este para sus fines criminales. Su construcción tardó entre 5 y 6 meses, con un costo superior a 4.500 millones de pesos. Los recientes hallazgos arqueológicos hechos en Barranquilla determinaron que los primeros asentamientos indígenas son del siglo XIII y no del XVII, como está registrado en los libros de historia. Hallazgos arqueológicos encontrados en los 2 últimos años en las obras del Par Vial, obra del Transmetro en Barranquilla, cambian la historia. En la capital del Atlántico, los historiadores ubicaron los primeros asentamientos indígenas en el siglo XVII y el 7 de abril de 2013 se toma como la fecha de referencia para el aniversario de la capital del Atlántico, pues en esa fecha Barranquilla fue elevada a la categoría de villa.
Estos restos fueron enviados al laboratorio de Estados Unidos y trajeron reveladora información. Con esta investigación logramos identificar la fecha más antigua que hasta el momento tiene la ciudad y que está en el barrio bajo, que es del 1220 después de Cristo. Pero también encontramos evidencias de la ocupación de la gente que fundó Barrio Abajo. Fueron 60.000 los fragmentos encontrados de estos primeros pobladores de Barranquilla. Allí encontramos restos de cerámica que nos habla de vida cotidiana, son los restos de las ollas, de las vasijas donde servían los alimentos, pero también de las urnas funerarias donde enterraban a sus muertos. Hoy el distrito concluyó que los textos que hablan de la historia de Barranquilla deben cambiar. Eso será una mesa de trabajo con los historiadores, donde prácticamente ellos integrarán lo que se encontró, estos hallazgos, de dónde viene, sustentarán y definitivamente sí, tenemos que hablar de otra historia de Barranquilla. Pues no, definitivamente hay que reescribir la historia porque hay evidencia de que aquí siempre se pudo vivir y eso va un poco a favor de la teoría en el sentido de que cuando los sitios tienen condiciones de vida, la gente se queda. Y Barranquilla en ese momento tenía agua, tenía vegetación, tenía pescado y eso le permitió a la gente estar aquí. O sea, para un ejemplo de los niños es que ojalá se sigamos conservando la naturaleza para que podamos seguir viviendo aquí. Se inicia en adelante una socialización de estas investigaciones en universidades y colegios de Barranquilla en ese proceso de reescribir a la Puerta de Oro de Colombia. Trascendental fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez falla un habeas corpus a favor de un oso de anteojos. Ordena liberar al animal que está recluido en un zoológico de la ciudad de Barranquilla. Histórica la decisión que acaba de tomar la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la liberación de un oso de anteojos recluido en el zoológico de Barranquilla, a donde llegó el pasado 20 de junio. Chucho, como fue bautizado, ganó un habeas corpus en el que se ordena su traslado inmediato a su antiguo hogar en la Reserva Río Blanco de Manizales. La acción judicial fue presentada por un ciudadano y es trascendental porque determina que los animales, por ser seres sintientes, son sujetos de derechos. El fallo afirma que los animales deben estar libres de incomodidad, sin hambre y sin sed, para desplegar los comportamientos naturales. Explica el alto tribunal que no se trata de darles derechos a los sujetos sintientes no humanos, iguales a los de los seres humanos, sino de reconocerles lo justo a su especie. Este es el segundo fallo que se produce en América Latina, pues en Argentina existe un precedente donde a una chimpancé que se encontraba en cautiverio, un juez de esa república falló a su favor un habeas corpus donde dispuso el traslado de la primate a la reserva de grandes monos en Brasil. Chucho había sido enviado al zoológico de Barranquilla, administrado por la Fundación Botánica y Zoológica de esa ciudad, porque en el lugar donde se encontraba, esto es en la Reserva Natural Río Blanco, las autoridades ambientales no podían garantizar su salud y bienestar. Sin embargo, la Corte ordena que se devuelva a este sitio. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8:30 la información internacional. Ya nos vemos.